La Argentina de Cambiemos, desafíos de la gobernabilidad. Está el senador Federico Pinedo, senador por Cambiemos. Muchísimas gracias, Federico, por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ayer vimos la calle ocupada, 2 días de una ocupación vigorosa de la calle reclamando por la ley de emergencia alimentaria que finalmente adquirió, bueno, la media sanción en diputados. Federico, ese consenso que se alcanzó tan rápidamente entre los partidos políticos en la Cámara de Diputados en esta oportunidad, contrasta con otras sesiones de años pasados donde los encontronazos entre la oposición y el oficialismo eran muy fuertes, ¿no? Y en la calle también. ¿Tiene que ver con una comprensión de que la situación es delicada por parte de todos los actores políticos o tiene que ver con que el Frente de Todos ha comprendido que gobernar la Argentina en estos tiempos no es tan fácil y la calle puede ser una dificultad también para ellos? Las dos cosas, supongo. Primero, del lado nuestro, nosotros creemos que el tema de una situación de hambre es siempre una emergencia, ¿no? Y frente a una situación de hambre individual, una persona, el Estado tiene que dejar de hacer todo lo que está haciendo y ocuparse de resolver eso primero. Esa es una situación que debería ser siempre permanente en cualquier Estado, así que cuando se nos dice que queremos hacer algo para paliar una situación de emergencia alimentaria, nosotros no lo vamos a discutir. Desde ese punto de vista vamos a hacer todo lo que podamos y lo estamos haciendo, obviamente, para que una situación de hambre no exista. Así que eso por un lado. Por otro lado, el tema de que en la política vos tenés una parte que es confrontación, sobre todo en las campañas electorales. Hay muchos que creen que la manera de ganar votos es insultando al otro, ¿no? O degradando al otro. Y entonces se dedican siempre en las campañas a degradar al otro, pero cuando hay una situación compleja, lo que hay que hacer es usar la otra parte de la política, que es la buena parte de la política, que es ponerse de acuerdo para resolver los problemas. Y eso me parece que es lo que primó en este tema. Vamos a volver a eso. Tengo primero había un cuestionamiento antes de la llegada del proyecto al Congreso por parte de la oposición diciendo que el presidente Macri tenía la posibilidad de sacar un decreto estableciendo la emergencia alimentaria. ¿Por qué esperar a una discusión parlamentaria? Bueno, ahí está la politiquería, ¿no? La cosa esa de sacar ventajita política a costa de un tema dramático como puede ser el hambre de una persona. Cuando al principio la oposición vino con el tema, dijo, queremos que la Argentina tenga una ley de emergencia alimentaria. Y entonces le dijimos, la Argentina ya tiene una ley de emergencia alimentaria. Se aprobó en el año 2002, mantuvo durante todo el kirchnerismo y acaba a fin de este año. Entonces, ahí cambiaron de libreto, dijeron, bueno, está bien, ya existe la ley que queríamos que existiera. Entonces, vamos a cambiar un poco eso. Dijeron, vamos a hacer una ley para los otros 2 años después. Claro, sí. Okay, bueno, extender el plazo. Está todo bien. Pero digo, hay una mezcla de oportunismo político con un tema dramático que hay que resolver y que el gobierno resuelve todos los días. Y los gobiernos de provincia, porque esto es responsabilidad primaria de los gobiernos de provincia. ¿Qué cosa es responsabilidad primaria de los gobiernos de provincia? Atender situaciones alimentarias, ¿no? El otro día estábamos con la gobernadora, con Vidal, y ella decía, en la provincia de Buenos Aires, la directiva mía nos decía a los de Cambiemos, la directiva es, frente a una situación de hambre, se para todo y vamos a resolver eso, a como dé lugar, siempre hay recursos para hacer eso, así que no hay discusión sobre el tema de que falten recursos. A ver, la discriminación de responsabilidades entre el Poder Ejecutivo... Eso es la Constitución, El Gobierno Nacional tiene las facultades que le da la Constitución, que son relativamente pocas. De alguna manera, Federico, le está transfiriendo parte de la responsabilidad, está remarcando la corresponsabilidad de los gobiernos provinciales en la generación de la crisis alimentaria de Argentina. No, en la generación de la crisis no, en la atención de la crisis. Si hay alguien que tiene hambre en el Chaco, el gobernador del Chaco se ocupa y atiende el problema. Por supuesto, la Nación lo va a ayudar y la Nación ha asumido para sí misma que va a hacer todo lo que sea necesario para terminar con el problema independientemente de lo que hagan los gobernadores. Lo que quiero decir es que
es una decisión conjunta. El que más contacto tiene con una persona que puede estar en esa situación seguramente es un intendente local, o el gobernador más que el presidente. Así que eso es un tema de coordinación que existe, funciona, no es una novedad. Federico, hoy en día el presupuesto destinado dentro del presupuesto nacional que se aprueba todos los años, destinado a ayuda social vinculada específicamente con las cuestiones alimentarias, ¿a cuánto asciende en términos porcentuales? No sé. ¿Y el presupuesto social porque total? Además hay un montón de programas de vuelta, Sí, nacionales, que combinan distintos objetivos, nacionales, sí. provinciales, municipales. Hay programas que son de asistencia a entidades públicas, otros son asistencia a entidades privadas, hay otros programas que son de entrega de dinero directamente, hay reforzamientos como hubo estos que dispuso el presidente Macri recientemente, a entregas de dinero que prevén situaciones de crisis como esta, así que es un paquete de medidas. El candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto decía en una entrevista en el día de ayer que el presupuesto de ayuda social en el total del presupuesto nacional representa el 65%. Del presupuesto, sí. Esto es así. Es así, sí. ¿Eso ha ido creciendo en los años de la gestión de Cambiemos? Y en la gestión de Cambiemos, por ejemplo, en los temas de los chicos. En el tema de los chicos, Cambiemos debe haber incorporado a las asignaciones familiares o al aumento de asignaciones universal por hijo, porque las extendió a los monotributistas, a más o menos 700.000 chicos más de los que había en la época de Cristina Kirchner. De manera que aumentó el presupuesto y aumentó el alcance de cobertura. Ahora, ¿ustedes interpretan, dado que existía, como explicaba, una ley de emergencia alimentaria ya sancionada hace muchos años, que se terminaba recién en diciembre, y a esta idea de que siempre que hay una partida que se pueda aplicar a sanear el hambre, que es algo tan urgente, está esa posibilidad, ¿atribuyen este debate a oportunismo político? No faltan recursos para el hambre. Pero si fuera así, el hambre no habría crecido en Argentina, si se estuvieran aplicando y conteniendo. Lo que no cabe duda que creció en la Argentina, y es dramático, y en algunos casos eso lleva a situaciones de hambre, que es lo que se llama indigencia técnicamente, es la inflación. Cuando hay inflación, es lo mismo que te quitan poder de compra tu salario. Y la gente que está en el límite de la línea de pobreza, cuando hay inflación, pasa abajo de la línea de pobreza. Cuando pasas abajo de la línea de indigencia, ahí ya directamente hay problemas de alimentación. Y por eso hay un montón de programas estatales que atienden los problemas de alimentación. Es decir, de alguna manera, en esa cadena de causas y efectos macroestructurales de la Argentina, el hambre es una consecuencia de la pérdida de capacidad adquisitiva de los sectores populares por la inflación, que es una responsabilidad del gobierno, la incapacidad de manejar los índices de inflación de alguna forma. Sin duda, el año pasado, cuando la Argentina se quedó un día sin crédito, en el mes de abril, de un día para el otro, eso la oposición dice es la política económica de Macri. La verdad que no es la política económica de Macri, es como que te chocó un tren de frente, nos chocó un tren de frente y tenés que afrontar las consecuencias. La Argentina se quedó sin crédito, se tuvo que tomar la medicina que toda de un solo trago, había un plazo de varios años para buscar un equilibrio en la economía y hubo que hacerlo en un solo año, una devaluación del 100% del dólar, que es una cosa monstruosa, generó una inflación del 50%, y eso pega obviamente en los más pobres. Eso no es la política económica del gobierno, sino que es el tren que te chocó de frente cuando se cortó el crédito a la Argentina. Ahora, bueno, pero se llega ahí también con una serie de variables, sí, entre ellas por supuesto, decisiones políticas y económicas que se han tomado. Por supuesto. Pero eso fue una situación especial que se produjo un buen día, que hubo varios hechos que sucedieron juntos. El gobierno de Estados Unidos que aumentó la tasa de interés, los fondos que estaban acá se fueron a Estados Unidos, la Argentina perdió 8.000 millones de dólares por la sequía, bueno, pasó un montón de cosas todo el mismo mes de abril y se cortó el crédito de un día para otro, y eso obviamente no estaba previsto, ¿no? Así que eso generó esta situación de la que estamos saliendo. Lamentablemente veníamos bajando la inflación y ahora pegó de vuelta con la devaluación
posterior a la elección y el presidente tiene que hacer frente a esa situación de vuelta con todas las medidas que tomó estos días. Ahora, Federico, desde esa crisis, que bueno, en la explicación parece más, la explicación le pone un peso mayor a los condicionamientos externos e inmanejables por parte de un gobierno, a partir de ahí el gobierno pudo haber puesto en marcha una serie de medidas de menor impacto sobre los sectores populares, ha temperado, por ejemplo, las correcciones de los valores de las tarifas, y sin embargo eso no sucedió y la gente demostró que estaba en desacuerdo con el rumbo de la economía en las PASO. ¿Por qué pasó eso? Algunos señalan que así como que la Villa 31 se ha convertido en una especie de la quintesencia, en el ejemplo arquetípico de la ceguera y de la negación del gobierno, de esa imposibilidad de ver las necesidades reales de la gente real de carne y hueso que la está pasando muy mal. No, el gobierno es consciente de que cuando la inflación aumenta, eso genera pobreza como un espejo. Una cosa refleja la otra, ¿no? Así que hay que atacar la inflación y eso con una devaluación del 100% es una cosa dramática. Claro, pero la inflación también tuvo que ver con la corrección de las tarifas y el corrimiento a precios de esas correcciones, ¿no? De los valores de la energía, del combustible, cuando se quedó sin crédito la Argentina, lo que hizo fue pedirle a los países amigos del mundo: denos una mano con esta situación de emergencia, y los países le dieron 57.000 millones de dólares. Entonces, bajo ciertos parámetros. Uno de los parámetros era terminar con el déficit fiscal, porque si no, la Argentina iba a volar por los aires, como voló otras veces. Entonces eso se evitó de esa manera, pero bueno, eso tiene sus dificultades. ¿Qué debieron haber hecho que no hicieron? Lo que te concedo con todo gusto, porque no tengo ningún interés ni en tener razón, ni en decir que hicimos todo bien, pero lo que concedo es que puede haber habido un problema de velocidades o de prioridades en un momento, en medio de ese maremoto en el que estamos viviendo, ¿no? Ahora, ustedes están encarando una campaña electoral con la intención de renovar el mandato, de cara a un nuevo mandato, ¿no? Las chances son bajas, dado el resultado de las PASO, pero bueno, siempre hay probabilidades. Toda nueva elección se puede ganar y se puede perder. Exactamente. Bueno, de ganar estas elecciones, ¿cuáles serían las medidas económicas a tomar para corregir este rumbo y que la Argentina empiece a respirar? Estabilidad. Las medidas son estabilidad. Hay que terminar con la inflación. Si vos terminás con la inflación, disminuye dramáticamente. Eso ha demostrado que es muy difícil, ¿no? Se ha demostrado que es muy difícil. ¿Cuáles serían las decisiones concretas? Es muy difícil en determinadas circunstancias. Cuando llegamos al poder era muy difícil. Teníamos reservas del Banco Central menos 5.000 millones de dólares. Entonces era más que difícil, casi imposible terminar, porque tenías que reconstruir muchos cimientos para poder operar. Ahora el presidente Macri en estos 4 años ha logrado tener un tipo de cambio competitivo que es indispensable para producir más. Construir infraestructura que es indispensable para producir más. Trenes, rutas, puertos, y energía. Nosotros cuando llegamos teníamos energía que el precio era el 10% de lo que costaba producir la energía. Ahora tenemos precios, gracias a un enorme sacrificio de los argentinos, precios razonables de la energía. Ahora, mercados para que te compren lo que vos producís. Entonces, todas estas cosas que construyó Macri. Pero todas estas cosas estaban y se construyeron y sin embargo la inflación está al 50%, hay aumento de pobreza, de hambre, de indigencia. No estaban estas cosas. Pero digo, los últimos meses están y no ha habido las construimos durante 4 años. Lo que es importante es no tirar todo eso a la basura, porque desde esa base vos podés construir un plan de estabilidad. Sin eso no podés hacer que crezca la economía si no tenés moneda, si el dólar no vale nada, si la energía tampoco la tenés, si no tenés caminos, si no tenés trenes y si no tenés mercados para que te compren. Federico, entonces, una de las cuestiones claves también y que condicionó de alguna manera las posibilidades de reformas estructurales que este gobierno quería establecer es la representación en el Congreso, mayorías o hegemonías y por otro lado minorías. Este fue un gobierno de minoría parlamentaria, de avanzar hacia una elección y de ganar, seguramente ese escenario se reproduciría. Y por el contrario, si el Frente de Todos sostiene el caudal electoral, claramente si sostiene el caudal electoral de las PASO, tendría probablemente altas chances de que tenga una hegemonía en el Congreso.
La gobernabilidad se está jugando en este gobierno de minoría parlamentaria hasta diciembre. El hecho de que Pichetto ya no esté en el Senado, de alguna manera alineando con una visión institucionalista a los senadores peronistas, ¿va a dificultar la gestión de gobierno, por ejemplo, en el tema del reperfilamiento? Yo creo que cualquiera de las dos coaliciones que gane la elección va a tener una representación parlamentaria muy grande. Nosotros cuando llegamos al gobierno teníamos 15 senadores sobre 72. Y ahora vamos a quedar seguramente a 6 senadores de la mayoría absoluta. O sea que hemos crecido mucho. Claro, por 2017 las elecciones. Y por esta elección que vamos a hacer ahora. Así que nosotros por primera vez tendríamos una situación bastante minoritaria, pero bastante holgada, bastante cómoda en el Congreso. Si ganaran, ese es el ganáramos. Ganando las elecciones. Del otro lado, bueno, si ellos ganaran, también tendrían una situación relativamente cómoda. De todas maneras, yo creo que es bueno, y ha sido bueno, que nosotros gobernáramos en minoría. Eso obligó a generar un diálogo y una tarea de acuerdos muy relevante. Y eso es muy bueno para la democracia argentina. Sí, es interesante esa Entonces noción, me parece ¿no? que lo que viene el 27 de octubre también debería ser valorado eso, ¿no? Ahora, que haya balotaje es muy importante, porque de alguna manera es lo que... Después cada uno gana. Después del balotaje, en la segunda vuelta, gana uno, gana el otro, lo que diga la gente. Pero el hecho de que haya un límite es muy relevante. Es interesante esa noción. Ahora, en los meses que queda de gestión hasta diciembre, de gestión de este gobierno, está este juego de minorías. Sí. Ha habido una crítica desde la oposición en relación al reperfilamiento porque todavía no se conoce la letra chica de ese proyecto. No, eso es una parte sí, otra parte no. Hay una parte que se conoce porque fue un decreto de necesidad de urgencia que se mandó al Congreso, está ahí en el Congreso, lo están considerando las dos cámaras. Hay una parte que tampoco está en discusión, que son los que, si hay conflicto, los resuelven los tribunales extranjeros, que el gobierno argentino dijo vamos a negociar voluntariamente con los tenedores de estos bonos para que cambiemos los plazos de vencimiento para que sean más fáciles de abordar para la Argentina. Y después hay un tercer grupo de bonos, que son los que se resuelven en los tribunales argentinos, que ahí lo que estamos tratando es buscar acuerdos con la oposición. Bien. Es obvio que lo estamos haciendo a pocos días de una elección y ahora, es obvio que por eso... el cuestionamiento es que anuncian esas decisiones sin haberlas conversado previamente con la oposición en el Congreso. Esas cosas no puedes anunciar. No puedes anunciar que las vas a anunciar. Vos no puedes decir voy a hacer tal cosa con la deuda, depende, pero no sé hay consultas informales en esto que se llama la rosca política virtuosa, ¿no? Sí, pero viste, en esas cosas, cualquier cosa que trasciende genera millones de dólares de pérdidas y de ganancias. ¿Viste? Es más difícil la negociación. Que trasciende genera millones de dólares de pérdidas y de ganancias. ¿Viste? Es más difícil la negociación, por ejemplo, en el Senado con sin Pichetto liderando a esos senadores y con Caserio y Mayans, que están muy alineados detrás de la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. No me parece. ¿No? Mi experiencia personal, claro, directa, tengo una relación muy fluida con la oposición. Y obviamente Pichetto fue un hombre que contribuyó mucho a la gobernabilidad de la Argentina, representando a los gobernadores y representando a la CGT, que para él era como el corazón del peronismo. Y hemos hecho acuerdos muy valiosos con un apoyo parlamentario importante muchas veces. O sea, no eran mayorías ajustadas, era un apoyo relevante. Federico, el objetivo más realista del gobierno es convertirse en el primer gobierno no peronista que termina un mandato en tiempo y forma, y ganar las elecciones es una aspiración, pero con enorme realismo consideran y enorme pragmatismo político que esas posibilidades son bajas. Para nosotros el día de la elección es el día del pueblo, no el de los políticos. Así que el pueblo dirá a quién le cree más. Si le cree más al gobierno nuestro, que hizo de la transparencia en la información una costumbre permanente, ¿no? Como en el INDEC, o como en las conferencias de prensa, como el respeto a la libertad de expresión, o como la no persecución a la prensa, o como sea, en la ley de acceso a la información, que es revolucionaria. Bueno,
Para nosotros eso es un requisito de generar confianza. Entonces, nos pueden creer a nosotros o le pueden creer a ellos más. Y eso es lo que va a definir la elección. ¿Eso más que la heladera y la panza de los votantes? Depende si le crees a alguien que diga que va a ser magia o no. Nosotros decimos que hay que hacer esfuerzo, pero vamos a una política de estabilización profunda y eso va a hacer crecer la economía sinceramente, con realidad y con fortaleza. Muchísimas gracias, Federico Pinedo. Gracias a vos. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.